965.com.ar. Cadena Infinito, donde al límite lo pones vos. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso. Buen mediodía, otro jueves aquí en Principios y Valores. Hoy 22, no, 20, ¿qué día es hoy? 22 de mayo, 12:35 del mediodía. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes o buenos días a todos los que nos están escuchando, aquí al amigo que siempre está presto a acompañarnos con el programa. Realmente contento de poder hacer un programa más el día de hoy porque hay muchas cosas, muchos temas para analizar, para dar nuestro punto de vista. Es que después de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires parece que salieron con toda la motosierra a darnos con todos los argentinos, ¿no? Yo creo que siguen en la misma. Vinieron a decir que ordenaban el país, vinieron a decir que gobernaban para todos y que se van a acabar los privilegios, y la verdad que los que tienen privilegios de toda su vida siguen teniendo privilegios, que son los factores de poder económico muy importante en la Argentina, que nunca supieron crecer sin privilegios, nunca. Y entonces, en ese sentido, me parece que está teniendo continuidad. El presidente no da un paso hacia atrás, da todo para adelante, con los furgones de cola que dicen que hay que darle previsibilidad al gobierno y acompañarlo, y ahí están los radicales, ahí están los falsos peronistas, ahí están un montón de mujeres y hombres que dicen representar ideas diferentes, pero que están obsecuentes, encolumnaditos a lo que el presidente va llevando adelante, que es la destrucción del Estado y la entrega de la patria. Eso que no le quepa duda, el resultado final es cero Estado, Estado destruido, y la Patagonia en manos de los poderosos del mundo, y los recursos naturales en manos de los poderosos del mundo. Poderosos que no tienen corazón, porque si dirían que esos poderosos luego generan riqueza, desarrollo, crecimiento en los sectores vulnerables, no. Les importa nada esos sectores vulnerables. Y ahí estamos. Y después se aferran de cualquier cosa, decir que en la capital federal han tenido una tremenda elección y han ganado. Eso es cuando vos crees que los que compiten son algunos factores nada más. Entonces decís, compitieron tales candidatos, ganó. ¿Y el no ir a votar no es un competidor? Sí, es un competidor. Y sacó más votos que el ganador. Claro. Sacó más votos que el ganador. Entonces, hay alguien que ganó. Para desgracia de todos, la desilusión, el desencanto, la falta de decir voy a aportar mi voto porque quiero un país que se encamine en este rumbo. Si habrían querido esa mayoría de argentinos que no fue a votar que el rumbo sea el del presidente, habría tenido por lo menos un 30% más de votos. No los tuvo porque hay un 50% que no fue a votar. Y ese fue el gran ganador y la gran derrota de la democracia, y dentro de la democracia es el gobierno. Ese es el gran derrotado. Bueno, entre las cosas que están pasando en esta semana, que vos decías que con muchos temas, uno es, para empezar, se anunció el recorte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se va a recortar un 40% de la estructura de la Secretaría y un 30% del personal, de la cual ya hubo una chica anterior. También en el Instituto Nacional de Teatro, o sea que siguen recortando por todos lados, y además ahora están buscando recortar o limitar el derecho a huelga, que es volver sobre aquel primer decreto de necesidad y urgencia que ya tuvo un rechazo en el Congreso. Al presidente no le interesa ni el Congreso ni le interesa la Constitución. Si el Congreso, él necesita que salga una ley que él quiere, pone los recursos que tiene que poner para conseguir voluntades que antes manifestaban, horas antes, días antes manifestaban que iban a estar en contra, y daban la vuelta mortal y salían votando a favor, porque había recursos que pareciera ser que le hizo cambiar el punto de vista. Según ellos, recursos para bien de las provincias. Bueno, pongámosle que pensando que era el recurso para bien de la provincia, dieron
vuelta carnero, tumba carnero ahí nomás, y pasaron como carnero a votar en contra de lo que decían el día anterior. Cuando no logra la compra de voluntades y la ley le sale en contra, no la lleva en cuenta, no la tiene en cuenta. Entonces esta es la realidad. Es un presidente que no le da un valor al Congreso, no se lo dio cuando fue y habló a espada del Congreso afuera, y los legisladores le hicieron coro en altar en vez de irse a sus casas. Si el presidente le va a hablar a la gente dándole espada al Congreso, yo congresista me voy a mi casa, y si quiero lo escucho por un medio, y si quiero ni lo escucho. Entonces le habría mostrado que a la falta de respeto de la institucionalidad de él, yo le pongo un correctivo institucional. Pero no, todos obsecuentes, todo ahí el día antes le había dicho de todo a los legisladores, le había dicho de todo. Y después calladito, obsecuente, ahí bueno. Todas estas cosas que debilitan la institucionalidad enmarcan un camino que no va a tener un buen final para el país. Así que todo aquello, estos 30%, porque sería negar una realidad, yo no reconocer que hay un 30% de argentinos que lo apoya, pero es un 30%. Bueno, ese 30% de argentinos tiene un porcentaje importante de los que hacen negocio siempre y también, pero también hay un porcentaje de votantes que uno no puede creer que le digan que lo van a moler a palo y los voten para que lo muelan a palo, pero dentro de ese 30% está, porque siguen creyendo que viene a ser El Salvador. Se van a dar cuenta, más temprano que tarde, a dónde va a ir a parar el país y cuáles van a ser las consecuencias para muchísimos millones de argentinos. Porque ese es el camino. Mientras seguimos viendo gobernantes y legisladores nacionales y mujeres y hombres que dicen hacer política, viendo cómo pintan con otra verdad y con otra realidad el por qué acompañan un proyecto tan negativo para el país, ¿no? Walter, hablabas recién del valor que le da el presidente al Congreso, y ayer no lograron el quórum los legisladores para poder tratar nuevamente esta ley en apoyo a los jubilados, mientras a la vez en las afueras del Congreso reprimían, gaseaban, golpeaban a los jubilados y a los comunicadores, ¿no? Porque a los comunicadores es una constante. Incluso tenemos una colega salteña, ella, Lula González, que cubre todas las marchas para el Destape, y fue gaseada, golpeada a palos y maltratada. Golpean a mansalva, no se fijan a quién, porque si golpean a personas mayores de 70 años y la agreden, le pegan, mujeres de 70, 80 años son agredidas por quienes deberían protegerlas y cuidarlas, ¿qué no van a agredir a una periodista? ¿O qué no van a sacar a la Secretaría de Derechos Humanos si ya no existe el derecho humano para ellos? ¿O qué derecho humano hay cuando un hombre de la Fuerza de Seguridad o una mujer de la Fuerza de Seguridad golpea a un anciano? Ya no existe el derecho humano ahí. Cuando le quitas los medicamentos a los enfermos o a los mayores, cuando no te preocupas por la salud de los niños, ¿qué derecho humano hay? Justamente esto es lo que está fallando en la Argentina. Esta es la falencia más grande que tiene este gobierno, que no le importa el humano. No el derecho del humano, no le importa el humano directamente. Y avasalla, y avasalla, y avasalla. Y hay socios que le permiten ese avasallamiento. La historia los marcará como responsables. La historia los marcará como responsables. No se van a salvar de la historia. Walter, justamente de eso te quería consultar, porque ayer escuchamos declaraciones del gobernador decir que él quiere que al presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien a todos los argentinos. Y yo la noto como una afirmación llena de falacias, desde el principio hasta el final. Esa es la gran diferencia que tengo justamente con el gobernador de la provincia. Yo quiero que le vaya bien a los argentinos. Cuando a los argentinos le vaya bien, diré, este presidente tiene que estar acompañado porque le está haciendo ir bien a los argentinos. Ahora, yo quiero que al presidente le vaya bien, porque así le vaya a los argentinos, y a los argentinos lo cagan a palo, le quitan los medicamentos, le atacan la universidad pública, lo dejan sin salud, no acompañan a las provincias. O gobernador, los casi 500.000 millones que dice su ministro de Economía que no le han dado a Salta, ¿es bueno para los salteños? Esta respuesta no la querría de usted. Su ministro de Economía habla de que le han llegado a la provincia 400.000 a 500.000 millones menos. ¿Eso es bueno para los salteños? ¿En serio me dice el gobernador que eso es bueno para los salteños? Y si eso le pasa a todas las otras provincias, ¿es bueno para los argentinos? ¿Es bueno para los argentinos agredir a los viejos?
¿Es bueno para los argentinos quitarle los medicamentos a los jubilados? ¿Es bueno para los argentinos mentir en los índices y decir que la Argentina está mejor porque hay un índice que dicen que es la inflación que ha bajado cuando hay argentinos que no logran comer 2 comidas al día? ¿Eso es bueno para los argentinos, gobernador? Me parece que la visión de qué es bueno para los argentinos es en la que estamos en contraparte, es en la que estamos en veredas opuestas, me parece. No está bueno para los argentinos lo que le está pasando al país, no está bueno para nada. Para nada está bueno lo que le está pasando a los argentinos, a millones de argentinos. Entonces yo quiero que le vaya bien a los argentinos, no quiero que le vaya bien al presidente. Porque si el presidente quiere entregar la patria, quiere entregar nuestros recursos naturales, quiere perder la Patagonia, quiere entregar las Islas Malvinas, ya ha dejado que las fuerzas norteamericanas se encarguen de la navegación del río Paraná. Si eso no lo vemos como negativo para los argentinos, ¿qué le vamos a ver de negativo a los argentinos entonces? Entonces, a ese presidente que está haciendo todo eso y que quiere ir por más y entregar más al país, yo no quiero que le vaya bien. Pero sí creo en la democracia y sí creo que de alguna manera tenemos que encontrar el camino democrático para frenarlo. Y el camino democrático es cuando se eligen los legisladores nacionales. Basta de decir que un peronista tiene que votar lo que dice Milei, no es peronista. Todo peronista que vote las leyes que pide Milei no es peronista. Les guste o no les guste, sea como fuere que esté funcionando el partido, como aquí que la jueza primero le dio curso a la intervención, por eso vinieron interventores y hicieron un frente. Ahora dice que la intervención no tiene razón, el Congreso vuelve con eso, dirá la justicia, pero no me va a escuchar a mí decirle a los militantes vamos a tomar el partido, ni ahora ni antes. Miren que al Partido Justicialista varias veces fueron militantes a tomarlo. ¿Saben cuál era mi consejo? No es el camino. No el camino. El camino es la democracia, el camino es la institucionalidad, el camino es ver por el camino de la justicia, pero no solamente de la justicia de un juez, sino de la justicia del acto y del hecho. Aquí la jueza dice que ha revocado la intervención porque están los papeles prolijos, pero si no somos una escuela de administración, somos un partido político, lo que debe estar prolija son las convicciones, lo que debe haber prolijo son los ideales, y lo que debe haber prolijo es no faltarle a la ética al ciudadano que te vota, porque el que te votó por ser peronista no te votó para ser mileicista, no te votó para ser colaboracionista, te votó para ser oposición, seria, racional, responsable, sí, pero oposición, y no cacarear como opositores y votar como oficialistas. ¿Qué es lo que hacen aquí? Cacarean como opositores, vos lo escuchás hablar y es duro con esto, duro con el otro. Ahora cuando van a votar por el bien del país son colaboracionistas. Bueno, a ese país no le están haciendo bien los colaboracionistas, menos el presidente. Esto que hablábamos recién del tema de las provincias, incluso de la Patagonia, lo estamos viendo con Tierra del Fuego, ¿no? Una provincia que está hoy en protesta permanente, en manifestación permanente, porque han decidido eliminar el régimen diferencial o generar algunas modificaciones en ese régimen, y están en juego 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 empleos indirectos, gente que queda en la calle sin ningún tipo de resguardo y en un gobierno que le importa poco lo que pase, ¿no? Por supuesto que son políticas que si las analizas de la individualidad decís que bueno, hoy ¿quién mayor de 16 años no tiene un teléfono celular? Solamente los indigentes y los muy pobres. La mayoría tiene un teléfono celular. Si vos le decís que va a poder llegar al celular de alta gama porque no va a tener impuestos, todo el mundo va a estar contento. Ahora, llegar al celular de alta gama a menor costo, si significa gente sin trabajo, hay que empezarlo a evaluar. A mí me parecería de 10 que el presidente emule algunas cosas de los gobiernos anteriores cuando decían todos los niños y jóvenes deben tener una computadora y se la ponía gratis. Me parecería de 10 que el presidente diga todos los sectores que lleguen a este nivel de ingreso van a recibir un teléfono gratis, porque hoy es una herramienta de trabajo, de sociabilización y de información. También de desinformación, por supuesto, pero pongamos la positiva. Entonces, todo sector social
que tenga menos ingresos que esto, recibir en su casa por correo, sin que nadie haga política, un celular de alta gama. Me parecería de 10 que lo haga. Ahora, después hay que decir, ¿de dónde saldrían estos ingresos? Bueno, tiene que salir de los más poderosos, tiene que salir de los ingresos del poder financiero y económico, que es el que gana siempre. Entonces, ponele a ellos. Ahora, cuando vos le decís ponerle un impuesto a los ricos, te dicen, no, sos un desastre, ladrón, sinvergüenza, le querés quitar la plata a los ricos. Ahora sí le podés quitar la comida a los pobres, y no sos ladrón ni sinvergüenza. ¿Qué sociedad tenemos? ¿A dónde está nuestra empatía? Le podemos quitar la comida a los pobres y los tratamos de que son vagos, por eso no comen. Y le damos cada vez más privilegio a los ricos, y eso es ser una persona libre que da libertad. Entonces, las cosas a todo el mundo. ¿A quién va a decir que no quiere comprar un teléfono que hoy día está en 3 millones a 600.000 pesos? Todos lo van a querer comprar. Pero, ¿qué costo tiene luego? ¿Qué costo tiene luego? Yo te diría que se lo regales al teléfono a los que menos tienen. Regalarle el teléfono, que todo niño tenga un gran teléfono para que muestre su creatividad y su avance. Pero decí quién pone la plata. Y la plata la tienen que poner los que la tienen. Y entonces sí le vas a poder regalar un teléfono a cada joven, a cada niño, a cada ser ciudadano de escasos recursos o de menos recursos. O a la clase media baja. Se lo vas a poder regalar, pero de algún lugar tiene que salir. Vos le estás quitando recursos a los trabajadores, estás cercenando derechos a los trabajadores y estás generando hambre en muchísima gente. Y cuando decís saqué 10 millones de pobres, no sé dónde sacaste los 10 millones de pobres, porque hay más pobres que nunca. Entonces todo es verso, todo es marketing, con la complicidad de los poderes económicos, dueños de medios de comunicación y dueños de periodistas, porque cuando se dicen son objetivos y libres, mentira, tienen dueños. Son tan obsecuentes que le responden ciegamente al patrón. Y ese patrón hace pingües negocios, gana mucha plata a costa del hambre tuyo, querida mamá, querido papá, querido profesional, joven que está entusiasmado que vienen las cosas, el teléfono va a ser más barato, a costa de todos nosotros. Todos nosotros están ganando mucho dinero los sectores de privilegio, pero a la vez también están buscando entregar los recursos naturales, están buscando entregar nuestra patria, están buscando entregar las Malvinas, la Patagonia, están buscando hacerse dueños de los recursos naturales. Esto es lo que no la ven. Esto es lo que no la ven. Ahora, es un 30% nomás que lo está acompañando, de los cuales hay un porcentaje del voto odio. No le creen, pero como nos odia, ahí lo apoyan. Otro porcentaje que sí le creen, y otro porcentaje que hace negocio con este gobierno. Entonces, si lo dividimos en tercios, hay un 10% de votos de odio, un 10% de los que hacen negocio con este gobierno, por eso lo apoyan, un 10% que lo creen. O sea, que te creen el 10% nomás. Hablando justamente de Tierra del Fuego, claramente un pedido a nivel del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De esta eliminación de regímenes especiales y todo esto para poder, bueno... Por supuesto, porque ¿sabe lo que costó al Estado argentino y a la Argentina en general y a cada ciudadano argentino ir poblando la Patagonia? Porque la Patagonia era despoblada. Se tuvo que ir haciendo políticas para poblarla. Lo que buscan es que esté despoblada para que luego no haya quien genere reacción cuando la estén entregando. Quieren vaciarla de gente a la Patagonia para entregarla. Esas son las políticas claras. La querés ver, vela. La querés negar, negala. Tu odio te enceguece, viví con tu odio. Pero están queriendo vaciar de gente la Patagonia para entregarla. Ese es uno de los proyectos importantes que el poder mundial le está imponiendo a este presidente. No te quepa duda, por eso buscan ningunearla a las Malvinas, buscan entregarla a las Malvinas. Es una política, no es inutilidad, no es que no saben, saben bien y son empleados de un poder económico mundial que sabe que este es el tiempo y el momento de venir como ave de rapiña a hacerse cargo de nuestra Argentina, pisoteando y desmeando a nuestro pueblo, desilusionándolo, llenándolo de angustias, de incertidumbre y llenando de odio. Así van a buscar tener la Argentina que siempre quisieron tener, una Argentina cipaya, una Argentina entregada, una Argentina doblegada y arrodillada. No es la Argentina de San Martín, tanto que hablan y en las fechas patrias que se vienen ahora, en este mes de mayo,
no es la Argentina de Belgrano esta, no es por la que diera la vida a Güemes, no es esa Argentina la que está haciendo este señor, no es esa Argentina, así que sean coherentes, o festejen con hidalguía y alegría la gesta patria de nuestros héroes, o si no, quédense en su casa calladitos porque no los respetan y los valoran a nuestros héroes, porque están haciendo todo lo contrario a lo que ellos sentían y pensaban, todo lo contrario a lo que ellos sentían y pensaban. Recién hablábamos del ataque al derecho a huelga, ¿no? Es un duro ataque también a los derechos laborales. La idea es ampliar las actividades esenciales para que cada vez sean menos los que se pueden adherir a las huelgas para reclamar sus derechos. Esto hay que hacerse cada uno responsable. ¿Por qué avanzan así? Porque había un sector gremial que creía que siempre había que estar acordando y negociando. Mientras a ellos no lo tocaban y le tocaban al resto, parecía que ellos estaban cómodos. Entonces, cuando ya los sectores gremiales que tenían que ser el artífice de la defensa de los trabajadores dejaron de ser, ya empezaron a tener debilidades. Ahora, hay gremios de una gran lucha, hay batalladores permanentes, hay gremios que realmente pelearon con todo. Se podrán haber equivocado, como todos los que hacemos pueden haber tenido equívocos, pero hay gremios que se han defendido la democracia, se han defendido los trabajadores, sí se han parado en todo momento, y otros no. Y esos que no permiten esto, ahora tienen que rever. Del error se puede salir, de la siesta se puede uno despertar, pero ahora hay que ver cómo el sector gremial se reorganiza, se reagrupa, construye conciencia en sus trabajadores y da la batalla que tiene que dar. No es arrodillándose, no es bajando los brazos. Conozco muchísimos gremialistas de gran valía, mujeres y hombres de gran valía, pero necesitan que el todo se junte. Y ahora tal vez el ataque desmedido que está haciendo este presidente y los grupos de poder y los socios o acompañantes de ellos, el ataque desmedido que está haciendo obliga al sector gremial, a todos los sectores gremiales, a unificar fuerzas y a tener claro el panorama y a saber dar la lucha. Walter, en vista de este panorama y viendo cómo se vienen dando las elecciones provinciales, yo entiendo que las nacionales de octubre son otra cosa, pero igualmente pareciera ser que viene con un vos decías un 30% y que mucha gente no va a votar, pero por ahí eso le alcanza para sumar gente en el Congreso, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo, pisar salarios con un techo del 1% cuando la inflación es mucho más, intervenir en los sindicatos, disminuir derechos y entre tantas otras cosas, sin contar la fuga de capitales, la parte económica y todo lo que nos está pasando a los argentinos. ¿Nos da un poco de miedo, incluso no el régimen jubilatorio? Miedo no hay que tener. Un poco de miedo el miedo no hay que tener, porque el miedo te paraliza. Y una vez que estás paralizado, sos presa del depredador. Miedo no hay que tener. Las elecciones hay que buscar ganarlas, sin ninguna duda. Es la herramienta de la democracia la elección. Es la manera donde uno fija una posición. Ahora, esas posiciones si van a estar afianzadas por el odio, si van a estar afianzadas por los que tienen la posibilidad de comprarse un teléfono de alta gama y eso le alcanzó y le bastó, si está basada en que, me parece muy bien que los de abajo te coman tierra porque no hay por qué ayudarlos, listo, lo expresan en el voto. Ahora, si sos una persona humana que sentís que eres tu patria, si a la azul y blanca la tenés grabada a fuego en el corazón, si el himno te pone en la piel de gallina, si crees en la gesta de nuestros próceres, entonces tu voto tiene que ser otro y tiene que estar marcado claramente. Si sos de lo que no cree nadie, no vas a votar, después eso tiene consecuencias. Cada uno toma una decisión cuando se va a votar. Ahora, no hay que tener miedo, porque más allá que un resultado fuera uno u otro, si el poder de compra, el poder de entregarse de los que llegan sigue siendo el mismo, no le interesa al presidente. El presidente no tenía ni 30 legisladores y sacó leyes porque los radicales fueron ciegos a votarlo, los partidos provinciales fueron ciegos a votarlo y peronistas fueron ciegos a votarlo. ¿Qué le interesa a él el resultado? Él se ríe. Cuando pierde, dice el sistema, la casta son una porquería y tiene un pretexto para decir por qué perdió. Cuando gana es el gran ganador y dice que están avalando el gran cambio que está haciendo.
Hasta ahora te dice los números, 10% te avala el cambio. El otro es un 10% del odio y el otro el 10% que lo que estás haciendo lo ayuda en sus negocios. 10% nomás te avala por fe. Esta es la verdad. Ahora, si en el Congreso van a llegar legisladores que luego se entregan, que luego se arrodillan, que dicen, ay, por el bien de mi provincia, por el bien de mi ciudad, por el bien de mi barrio, se entregan y no representan al electorado que les votó, es lo mismo. Entonces no tenemos que tener miedo, porque la verdad que no tendríamos que estar hablando de estas leyes, porque no debería haber pasado ninguna, porque no tenían números para que pasen esas leyes, no tenían números en el Congreso y la sacaron, y esto daña a todos los argentinos. Sin embargo, la sacaron. Entonces cualquiera fuera el resultado, si luego está la compra-venta, si luego está la obsecuencia, si luego está la entrega, si luego está el facilismo, o luego está el miedo a carpetazos, y te van a salir votando, le da lo mismo el número al presidente. Si menos votos, menos diputados y senadores nacionales, que él no tenía nadie. Sin embargo, se han sacado tremendas y atroces leyes. Entonces no tenemos que tener miedo a la elección. Salga como salga el resultado, los demócratas tenemos que darle la batalla. No hay que tener miedo a la derrota. Lo peor que puede tener un político es tenerle miedo a la derrota. La derrota dignifica cuando está basada en las convicciones. Y el triunfo, cuando te entregas, no te dignifica. Te pone como atroz. Sos atroz si ganas elecciones resignando convicciones. Sos atroz si ganas elecciones buscando que tu pueblo esté en la miseria. Sos atroz. Entonces sos ganador de elección, pero luego no servís como herramienta para tu comunidad. Entonces no le tengamos miedo a la derrota. Sepamos ir por la victoria, pero por la victoria que te dignifica, por la victoria que te muestra como sos y no te camuflas. Así que hay que dar la batalla, hay que salir a la calle de aquí hasta octubre y buscar ganar las elecciones. Y si no se ganó, la lucha sigue, porque lo importante es no dejar que se entregue la Argentina. Lo importante es no dejar que se venda la patria. Lo importante es buscar que no haya más pobres, más indigentes. Y esa batalla no solo se la da en las elecciones, sino día a día, todos los días, hasta que volvamos a tener un gobierno que vea que la parte humana es lo más importante de la gestión. Walter, se nos terminó el tiempo, pero ya además está Paulo ahí, nos dice que no, que sigamos tranquilos, él con su programa Primera Tarde, pero hay algo que te quería consultar. Y era, viste que el gobernador mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados a la legislatura, para tratar algunos cambios en la obra social del IPS, y perjudica principalmente a aquellos que se jubilan, a los empleados públicos que se vayan a jubilar, que van a dejar de contar con la cobertura del IPS, según este proyecto. Quería saber qué pensás al respecto. Yo no creo que perjudique solamente, yo digo estafa a una persona que la tuviste 35 años aportando a la obra social obligatoria que tiene el Estado provincial, porque es obligatorio, no es que vos podías elegir una obra social. Después de 35 años de aporte le decís que cuando se jubile se tiene que ir al PAMI, a un PAMI que lo está destruyendo el gobierno nacional, ese que acompañás, lo está destruyendo. O sea, lo mandá a la fosa de los leones, a los jubilados, a los que tenés que defender, por defender la caja del IPS. ¿No te sería más fácil sentarte con los sectores que brindan la salud, tanto público como privado, y empezar a acordar números más claros, números más ciertos, números más transparentes, para que no sea el IPS, el botín, a donde hay que ir a ver cómo sacan todos un poco? ¿No te sería más fácil eso? Ordenarlo al IPS, administrarlo con transparencia, con honestidad. A cada sector decirle que esto es para cada sector, pero tenemos que dar una buena calidad de salud. Que entregarle a los viejos, justo a los viejos los mandás a la jaula de los leones. Esa es la ley que está enviando. 35 años, 20, 25, 40 algunos, pagando al IPS para que ahora le diga que vayan a estar miserablemente en el PAMI. ¿O crees que el PAMI está bien? ¿Vos crees que el PAMI está bien? Vos lo ves a los jubilados los miércoles. Andás bien el PAMI a los jubilados todos los días. Ponete a alguien ahí que todos los días te vea a la gente que va. Y ahí lo querés mandar a los que aportaron todo el tiempo, porque hay que ordenarlo al IPS. O hay otra cosa por debajo que no sabemos y querés desarmarlo al IPS y entregar la cartera tal vez al sector privado.
¿Cuál es la verdad? ¿Hacia dónde apuntás? No sé cuál de todas esas es la verdad, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estás diciéndole a los que se jubilen que los mandás a la jaula de los leones, para que ese jefe de leones, que dice que no está presidiendo, se los fagocite a los viejos como lo está haciendo ahora. Los devore a los viejos como lo está haciendo ahora. Los muela a palo a los viejos como lo está haciendo ahora. A eso lo querés mandar, a los que aportaron un montón de años convencidos que cuando se jubilaban tenían el IPS todavía. Los bancarios se jubilan y siguen siendo bancarios. Los ferroviarios se jubilan y siguen teniendo su obra social. Cada uno de los sectores que recibieron los aportes de sus trabajadores por año, cuando se jubilan le siguen dando la obra social. Y vos aquí le decís que se vayan a otro lado. Me parece que es una ley que si tenemos diputados y senadores conscientes, coherentes y que defienden al pueblo, que es los que los eligen, esa ley no debería pasar. Bueno, Walter, estamos aquí con Paulo. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien vos? Siempre ¿Cómo estás, Walter? quitándote ¿Cómo estás, unos minutitos. Pero es muy valioso porque el tema es muy pertinente, es de plena agenda. El revuelo que se armó es increíble. La repercusión que tuvo es increíble. Hasta la dirigencia más venal tuvo que salir a tomar distancia de este planteo. Por ejemplo, el secretario general del gremio docente más grande dice: nosotros cumplimos con lo pactado, guardamos silencio durante toda la campaña. Quiere decir que ellos estaban en contra por allí de las candidaturas del oficialismo, pero se quedaron piola. Bueno, vergonzoso, ¿no? Pero esto no lo toleramos. Eso es lo que dijo Fernando Mazzone. Es decir, que hasta la dirigencia más obsecuente se plantó y dijo: esto es un escándalo. Y lo que dice Walter es cierto, también es parte de lo que se comenta por debajo, ¿no? Se comenta que lo que se pretende es sanear la caja del IPS, excluirle el pasivo, justamente el pasivo digo en términos contables, pero también excluir el sector pasivo en términos laborales para que el negocio sea más rentable y a partir de allí, bueno, ven quién se queda con esa caja. Porque de fondo es esto. De fondo es esto. Y hay otra cuestión, Walter, que vos la podés identificar con precisión. Da la sensación de que el gobierno, después del 11 de mayo, está actuando como si fuese su tercer mandato, o sea, su último mandato. Ya no me importa nada, vamos por todo, veamos cómo nos acomodamos, ¿no? Da la sensación que actúa ya prácticamente con descaro. Yo creo que el gobierno tiene sus dualidades, ¿no? Porque ahí veía justamente una de las personas que vota todas las leyes que Milei necesitó para destruir la patria, decir que el gobernador puede volver a ser gobernador, que la Constitución no le rige para él. Mire, la verdad que los constitucionalistas y la justicia diga ese tema. Yo te voy a hablar de la ética. El gobernador se puso el sayo de decir que no tiene que haber más reelecciones. Esto es ético. No tiene que ver con la ley. Tiene que ver con la posición que vos le dijiste a la gente. Vos le dijiste: los intendentes tienen que durar 2 periodos, los diputados 2 periodos, los senadores 2 periodos, los concejales 2 periodos, el gobernador 2 periodos. Es una posición fijada hacia la comunidad. Y ahora te vas a esconder en que la constitución anterior sí te permitía y esta no vale, entonces esta es la primera y entonces tenés una más. Y la ética y la palabra dada a tu electorado, ¿eso no vale? Vuelvo a repetir. Los constitucionalistas y la justicia tendrán que determinar. La Corte de Justicia a nivel nacional ya en varias provincias no le ha permitido una reelección más a algunos gobernadores. Claro. Y eso que tenían hasta en su constitución, San Juan, la Formosa. Reelección permanente. No había límite para la reelección en alguna provincia. Y la Corte Nacional le dijo: no señor, son 2 mandatos. Y ya no pueden ser. Y aquí la Corte Nacional va a mirar para otro lado. Pero yo no voy a ir a la Corte, amigo. Yo te hablo a vos. Hay que tener ética en la palabra. Hay que tener palabra. Dijeron 2 mandatos. Todos los intendentes que tienen 2 mandatos y apoyaron con sus constituyentes se tienen que ir a otro cargo o a su casa. Porque dijeron eso, que había que tener 2 mandatos nomás. Todos los senadores y los diputados que ya tienen 2 mandatos se tienen que ir a su casa porque dijeron eso. Porque apoyaron con sus constituyentes esa decisión. Es una decisión ética. Le dijiste a la comunidad que vos crees que el sistema
es bueno si se tiene solamente 2 mandatos. Ahora, si me preguntas qué pensaba yo no pienso igual. Yo no le habría puesto límite a los legisladores, porque los legisladores tienen que tener oficio, tienen que ir haciéndose, porque luego luchan por la puja de intereses de sectores que tienen generaciones de generaciones luchando por esos intereses. Y vos lo querés improvisado, por eso has puesto esa cláusula de 2 mandatos, para que sean todos siempre improvisados. Todos días de la empanada. Pero ya está esa constitución. Los legisladores son 2 mandatos. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Cuando se reformó la constitución y yo fui constituyente, recorrí la provincia con un cuadernito que decía reelección indefinida. Yo era de lo de la posición de reelección indefinida. Así de clarito. La votamos a la reelección indefinida. Luego, en un acuerdo de partido, se juntaron con el gobernador dialogó con los constituyentes y lograron un acuerdo. Tuvimos que votar con los 2/3 el volver para atrás una cláusula que era la reelección indefinida. Y ahí pusimos 2 mandatos. Pero en ese debate yo fui transparente y dije claramente que el vicegobernador podía ser gobernador. Porque mi decisión era pelear la gobernación. Pero la transparenté, la discutí, la debatí y fue así como se sancionó. Entonces yo podía ser candidato, por eso lo fui. No escondí nada. Pero aquí todo el tiempo el cuchillo bajo el poncho, todo el tiempo diciéndole a la gente cosas para que cree que la gente siente buenas para votarlo y después que te votan le haces pito catalán. Entonces me parece con los que jueces más de allá corte, que la justicia tenga que tomar una decisión, la cosa es clarita, es ética. Dijiste que 2 mandatos, asumí tu palabra y cumplí 2 mandatos y empecé a preparar a quien vos creas que puede seguir con el proyecto. Si tenés esa opción, construir alternativas de proyecto dentro del mismo proyecto. Pero la palabra cuando se la da, se la cumple. Así que a esos que están sacando en los medios diciendo puede ser, no lo hagan quedar mal al gobernador, porque capaz que el gobernador tiene la palabra dada, empeñada y la cumple. Entonces dejen de ser más papita que el papa y dejen de decir que puede ser, porque por ética no puede ser y constitucionalmente tampoco, creo yo. Decía que con el caso de la auditoría y con el caso del periodo de los jueces de la Corte de Justicia de Salta, la Constitución también se orientó hacia un lado en su letra muerta por ahora, pero la realidad está diciendo otra cosa, ¿no? Teresa Ovejero López Viñals, 16 años, cuando la Constitución dice claramente no hay segundo periodo y el mandato dura 10 años. Bueno, van a durar 16, y en el caso de la auditoría la Constitución dijo claramente 2 de los 5 integrantes del Colegio de Auditores deben responder a la oposición, e inmediatamente después de sancionada la norma, nombraron a 2 propuestos por el oficialismo. Bueno, por el bloque justicialista Sáenz Conducción. Eso no es oposición. Ya el solo nombre del bloque te dice cuál es el carácter del mismo. Pues te digo, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Y la gente está pidiendo que cumplan con lo que se dice y que hagan lo que dicen. Eso está pidiendo la gente. Hay tiempo de recapacitar, hay tiempo de reconocer errores, hay tiempo de decir, bueno, sí, esto no lo vi, se me pasó. O no, y si no, con argumentos sólidos, solventes, tenés que defender la postura. Pero me parece que cuando tiene que ver la ética, ya los argumentos solventes y sólidos se terminan, porque es la ética, es la palabra dada. Por eso te digo, es un tema que ahora está en debate, se va a tener que discutir, se va a tener que profundizar, yo lo profundizaré, me haré asesorar no solo con constitucionalistas, sino con hombres y mujeres del derecho, para fijar una posición, porque siempre que he votado basado en mis convicciones y en mis posiciones. Y si tengo que decir, che, no me di cuenta y voté mal, no voy a tener problema de decir, en esto me equivoqué, y tengo la posibilidad de rectificar. Entonces, voy a seguir siendo la persona que se puede mirar al espejo. Le digan lo que le digan, que se puede mirar al espejo. Entonces hay cosas que hay que empezar a rever, pero vuelvo a repetirte, hoy día mucho más importante para los argentinos es porque muchos millones de personas puedan comer 4 comidas, que no lo están haciendo. Que muchos niños tengan posibilidad de acceder a la salud. Que muchos niños puedan estudiar si quieren seguir estudiando. Y deben seguir estudiando. Esas son las cosas que hoy día están atravesadas por lo negativo y no las quieren mirar. Es más importante saber que vas a poder comprar un celular a más bajo precio.
Bueno, te dejamos. Calentito. Sí, te dejamos bien alto el. No, el tema ánimo. es. Nosotros vamos a seguir analizando este tema. El revuelo, insisto, es enorme. La indignación, aún mucho más. Se está preparando una respuesta masiva y multisectorial, acompañando a los jubilados, pero también buscando el protagonismo de los activos, ¿no? Y el otro día hablaba con un amigo que le interesa mucho la política y el análisis, y decía, se entiende, en realidad indigna, llama mucho la atención que la vanguardia en contra de las políticas del actual gobierno nacional sean los viejos, sean los jubilados. Pero de algún modo también tiene un sentido, tiene una explicación. Se lo entiende en el hecho de que hay una generación que ya vivió el engaño, que ya vivió el ajuste, que ya vivió estas políticas, que se reiteran, que se dieron en la década del 70 con José Alfredo Martínez de Hoz, que se dieron con el menemismo, que se dieron con De la Rúa, que se dieron con Macri, y ahora más profundizadas, pero también muy revestidas de una eficaz manipulación mental, si se quiere, ¿no? Por eso, en todas esas décadas que nombraste, debemos haber tenido aciertos y desaciertos. Casi todos los actuantes. Yo de la 80 para adelante, en el 70 era adolescente. Pero no tengo que encerrarme en el error. Si fui parte de un error, así sea como votante. Como votante, porque cuando te sacan a decir en la época Vos lo votaste. Yo voté, pero no era funcionario. Justamente yo había perdido mi elección en ese momento. Yo había sido candidato a senador y la había perdido a la elección en esa etapa. Pero luego, cuando estuve a cargo del gobierno, las consecuencias de esas políticas generaron tremendos dramas, y quien iba y ponía la cara y conversaba con la gente y le buscaba soluciones, es el que les habla. No se escondía bajo la cama como ahora veo varios gallitos y provocadores, y vamos, y llenemos, y vamos, y siempre mandan a otros. Varios gallitos. No, yo iba y ponía la cara, porque asumí el error de haber votado y que ese gobierno haya tomado medidas equivocadas. Tenemos que asumirla. Ahora, ¿las corregimos? Sí, porque cuando fui diputado nacional tuve la posibilidad de votar para privatizar YPF, para estatizar YPF de nuevo, lo que otros habían privatizado, no yo. Estatizamos, volvimos las jubilaciones al Estado y varias áreas fundamentales que deben estar en manos del Estado, las volvimos al Estado con el voto de quien habla, pero no con el voto calladito, así, miedoso, subiendo la mano, hablando, fijando posición, argumentando por qué. Entonces, esto le puede haber pasado mucho, de haber creído que en ese tiempo y en ese momento eso era. Y después, cuando te das cuenta que estaba equivocado, asumí el error y busca cambiarlo, no te quedes en el error. Ahora, muchos de los que fueron parte de ese error, hoy día de nuevo lo están cometiendo. Y hoy día de nuevo están defendiendo el buscar que haya sectores en la Argentina que pasen a la miseria, el entregar a la Argentina. Entonces, guarda, una vez equivocación, 2 veces ya hijuputés, ¿eh? 2 veces hijuputés. Nos pongamos claro en dónde estamos parados. Bueno, calentito los panchos, nos vamos yendo, te dejamos. No, calentito no, yo estoy recontra tranquilo. Lo que pasa es que uno cuando habla con vehemencia y con convicciones pareciera que está calentito. No, yo estoy re tranquilo. Yo puedo mirarlo a los ojos a todos. Pero, no digo que soy infalible, pero sí digo que soy auténtico. Y voy a morir auténtico, le guste o no le guste. Muchas gracias, Gracias, Pablo. ya Te viene dejamos con tarde. Primera Tarde. Sí. Gracias, así es. Mati. Chao, Walter. Hasta la próxima. Chao, hasta luego a todos. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella, pantallas